Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Gracias por estar aquí conectadas y conectados y sobre todo gracias a los ponentes de esta mesa que han tenido la paciencia de estar este ratito, ¿no? Escuchando pues, el anterior panel, que la verdad es que tengo que confesar que ha sido interesantísimo tener la ocasión, ¿no? De también pues, inspirarnos con estas ideas y reflexiones. Vamos a hablar en esta sesión de activismo social por la igualdad y derechos humanos, y antes de dar paso pues, a las personas invitadas quería hacer un poquito de puesta en contexto, ¿no? Y es hablar brevemente, aunque vamos justas de tiempo, de esta idea de activismo corporativo, ¿no? Que como seguramente sabéis va más allá de esa concepción tradicional de la responsabilidad social empresarial, que es la contribución al desarrollo humano sostenible, ¿no? La idea de activismo corporativo nace sobre todo con el creciente peso en la sociedad de la generación que denominamos millennial, ¿no? La nacida entre principios de los 80, mediados de los 90, y que es una generación que se asocia con actitudes pues, más reivindicativas que las de, ¿no?, sus padres, sus abuelos, con una preocupación también mayor por las cuestiones éticas y sociales, y además con esa voluntad de trabajar en organizaciones que consideran que tienen una misión y un propósito, ¿no?, al cual pues, quieren contribuir también, ¿no? Y es desde ahí que nace este concepto de activismo social de las organizaciones, ¿no?, o activismo corporativo. Y esta voluntad, ¿no?, de nuevas generaciones, pero también de la población más en general, pues ha hecho que las empresas cada vez tomen más partido ante asuntos que afectan a la sociedad, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poquito pues, de estas cuestiones, y nos acompañan pues, 4 profesionales que voy a presentar brevemente. Y bueno, ante todo tengo que agradecer a estas 4 personas que no han preparado transparencias, porque la idea un poco de este panel era que fuese bastante dinámico y que pudiéramos realmente conversar y no tanto hacer una presentación corporativa, ¿no? En este sentido paso ya a introducir a nuestras invitadas e invitados. Lo hago por orden de imagen en la transparencia que podéis ver aquí, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos a Rosa Llamas, que es directora de Recursos Humanos en Davant, que es una empresa dedicada principalmente a la limpieza y desinfección de edificios públicos, mantenimiento de instalaciones y gestión energética. Rosa es graduada social, licenciada en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Barcelona, y lleva pues, muchos años en este sector, ¿no? Y lo hace gestionando un equipo muy diverso de unas 11.000 personas entre Cataluña y Baleares. Luego, bueno, bienvenida Rosa. Luego tenemos a Esperanza Rivas, que es directora de Recursos Humanos en Mars Iberia, y previamente ha trabajado en otras organizaciones, siempre en el ámbito de los recursos humanos. Es licenciada en Filosofía por la UB y tiene un máster en Recursos Humanos por EADA. Bienvenida, Esperanza. Después tenemos también con nosotros a Francesc Ventura, que es adjunto a la dirección del área de inclusión social del programa Incorpora de la Fundación La Caixa. Francesc es licenciado en Psicología del Trabajo y las Organizaciones por la Universidad de Barcelona y tiene un posgrado en Economía y Dirección de Empresas por la Autónoma. Tiene una experiencia amplia de unos 20 años en el ámbito también de los recursos humanos, en áreas de selección, formación y desarrollo, y en el 2012 se incorpora en la Fundación La Caixa, donde ha dirigido diferentes programas, y actualmente adjunto a la dirección del área de inclusión social, desde donde se impulsa la inserción sociolaboral a través del programa Incorpora. Y por último, bueno, bienvenido Francesc también, y por último tenemos a Luciano Díaz, que es director de Comunicaciones Globales y Sostenibilidad de Santillana, director ejecutivo de la Fundación Santillana. Es licenciado en Periodismo con posgrado en Marketing y comenzó trabajando en Santillana en 2006 como gerente de comunicación institucional. Luciano tiene una fuerte presencia en el segmento de educación y a lo largo de todos los años ha ido ampliando el trabajo también en el tercer sector,
con énfasis en la difusión de saberes educativos, buenas prácticas en educación y fortalecimiento de políticas públicas. Bienvenido, Luciano. Muchas gracias a todos que estáis aquí y si os parece empezamos directamente con el debate. La idea es que haya unos 3 minutos más o menos por respuesta y voy a iros invitando a que compartáis vuestros puntos de vista sobre los diferentes temas, ¿no?, que hemos elegido para esta mesa. Bueno, como hemos visto, ¿no?, las empresas y las organizaciones que representan pues también la sociedad, ¿no?, son cada vez más activas y por lo que a mí me consta y lo que he podido observar, ¿no?, estudiando un poco la información disponible sobre vuestras organizaciones, pues las que representáis tienen un claro compromiso con el cambio social positivo, ¿no? Desde diferentes ángulos y con diferentes perspectivas, pero sois todas organizaciones activas en este campo, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál creéis que es la responsabilidad de las organizaciones en cuanto a transformación social, ¿no? Porque estábamos hablando aquí un poco más de una necesidad, por ejemplo, ¿no?, de que las personas trabajadoras quieren estar en organizaciones comprometidas, por ejemplo, pero ¿creéis que hay una responsabilidad corporativa en relación a la transformación social, ¿no? ¿Y qué significa para vosotras y para vosotros ese activismo social ejercido desde una organización, ¿no? Si os parece, empezamos por orden, como hemos hecho las presentaciones antes. Entonces, Rosa, si quieres. Perfecto. Muy bien, pues muy agradecida por la invitación y compartir Mesas Digital con mis otros compañeros y compañeras, así como la asistencia que haya querido conectarse a escuchar esta temática tan de interés, ¿no?, tanta actualidad. Pues bien, desde nuestra organización, en este caso, como decíamos, una empresa de servicios muy vinculada a una plantilla muy diversa y de un número importante, ¿no?, de plantilla, pues bueno, creemos que es imposible no pensar y no querer hacer o ser partícipes de una transformación social sin hacer una observación detallada, como contabas, ¿no?, en la introducción de toda esta ponencia, el hecho de escuchar qué es lo que quiere una sociedad, que además, bueno, pues como una empresa de servicios que somos de titularidad pública, pues también somos partícipes de ese trocito, ¿no?, de la sociedad. Con lo que para nosotros es importante como empresas no omitir y escuchar activamente qué sucede, ¿no?, hacer un buen diagnóstico de necesidades externas para implementar políticas internas, ¿no? Reconocer quiénes son nuestros grupos de interés, aparte de nuestra plantilla propiamente, ¿no?, pues cómo impacta, ¿no?, nuestra actividad y hacia dónde y hacia quién. De esta manera yo pienso que las empresas son más corresponsables con lo que viene pasando en el día a día, ¿no? Y al final el activismo social se entiende, pues bueno, como ser partícipes de una palanca de cambio social, pero desde un punto de vista pues, empresarial o de organización hacia la sociedad, ¿no? Yo pienso que hay realidades tóxicas y es muy importante que desde las empresas y organizaciones se promuevan acciones, ¿no?, de ejemplo con la plantilla para que realmente se deje de estigmatizar, depende de qué acciones empresariales con otro perfil. Con lo que, bueno, al final es un poco saber que nuestra clientela, nuestras empresas proveedoras, nuestra plantilla, entienden una empresa diferente y que las entiende, las escucha y que, bueno, devolvemos a la sociedad cosas que de alguna manera nos llegan, ¿no?, por medio de un servicio, de la ejecución de un servicio, ¿no?, de prestar un servicio, ya sea una limpieza, una desinfección, ya sea un mantenimiento de instalaciones. Al final nuestra plantilla es parte de esa sociedad, ¿no? Es un poco, en resumidas cuentas, lo que yo veo respecto de lo que somos corresponsables y es un gran reto para nosotros también, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Seguimos dando voz, si os parece, a Esperanza. Esperanza, si nos quieres compartir tu punto de vista sobre, ¿no?, este ejercicio desde las organizaciones de activismo social y lo que significa pues, para ti personalmente y también desde un punto de vista de empresa, ¿no?
Sí, sin duda. Gracias, Estela, por conducir esta mesa realmente relevante e interesante. Y ya no solo como organización, yo como madre, me siento que empezamos por tener una responsabilidad para trazar lo que es el futuro que vamos a dejar, ¿no? Pero si hablo de Mars, antes de nada solo voy a dar 2 pinceladas de quién somos. Mars es una empresa multinacional americana, pero familiar, cosa que pues la hace un poco distintiva. Entonces, tenemos marcas tan conocidas por muchos como pueden ser los M&M's o los Orbit para alimentación humana, o luego marcas como Royal Canin o Pedigree para nuestras mascotas. Pero también operamos en servicios para veterinarios avanzados para las mascotas, con lo cual es una actividad bastante diversa. Operamos en más de 80 países, tenemos 170.000 empleados. Así que cuando hablamos de activismo social, yo diría que la primera respuesta que Mars tiene es que es nuestro propósito. Es decir, no podemos operar sin tener una responsabilidad allí en los mercados, en las sociedades, en los entornos en los que nos movemos. Tenemos un propósito muy claro que dice: el mundo que queremos para mañana empieza con cómo hacemos negocios hoy. Es decir, las decisiones que hoy mi comité de dirección o de cualquier comité de dirección que opera en el mundo de Mars está tomando tienen un impacto en la sociedad. Entonces, el modo en que nosotros vemos el activismo es nuestros empleados, nuestros asociados son precisamente, con ellos compartimos este propósito. Si compartimos este propósito de que cómo hagamos negocios hoy impacta en mañana, debemos escucharlos, porque ellos son la voz para nosotros, la primera voz para ver qué reclama nuestra sociedad, qué necesita nuestra sociedad. Con lo cual yo te diría que nosotros luego, si quiero, supongo que en los siguientes pasos de la mesa hablaremos de, bueno, pues qué es lo que nuestros asociados nos están reclamando, sobre dónde se quiere movilizar. Yo diría que la base para nosotros está en desarrollar una cultura como compañía que se conciba como inclusiva. Es decir, que consigamos responder a las necesidades y a las realidades de todos nuestros actores, empezando por nuestros empleados, pero también de nuestros clientes y proveedores, respetando esa diversidad, pero a la vez también operando con un objetivo común, que es la sostenibilidad a largo plazo. Muchas gracias, Esperanza. Seguimos con Francesc en este interesantísimo debate, y además creo que estoy segura que ¿no? nos podrá aportar un poco desde una óptica algo diferente, ¿no? Porque no estamos hablando directamente de una empresa privada, aunque es una fundación, ¿no? que depende de una corporación también. Así que, Francesc, muy curiosa de escuchar a ver qué nos cuentas desde vuestra óptica organizativa. Muy bien, buenos días a todas y a todos. Bueno, efectivamente, nuestra empresa es singular, ¿no? Mi entidad es singular, ¿no? Hablabas tú de que, el activismo social, como un fenómeno que le ponemos nombre, pues en los últimos años, ¿no? Pero yo tengo la suerte de estar en una empresa que fue fundada por un activista ya en 1904. De hecho, la Fundación La Caixa va ligada a la creación de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona y Balears, que la Caja de Ahorros como tal nace pues, en un momento de muchos, diríamos, revueltas sociales, inseguridad en la clase obrera, y nace pues, para evitar la exclusión financiera de las clases obreras que no tenían recursos y ayudar a crear los fondos de previsión, ¿no? Nace como caja de ahorros y lleva implícita acción social. Llevar implícita acción social significa que, digamos, la primera obra social reconocida, identificada, pues es en 1915, en donde hay una serie de proyectos para la vejez, pero en la historia de la Caixa, de la obra social de la Caixa, que se instrumenta a través de la Fundación, pues en 1920, en una situación, o sea, la obra social es dar respuesta a problemas de la sociedad, retos de la sociedad, ¿no? En 1920 se crea la Clínica Santa Madrona en Barcelona, en un momento en que pues, los nacimientos se producían en las casas particulares sin condiciones de higiene, y las clases populares, pues esas condiciones de higiene generaban mucha mortalidad, ¿no? La Clínica Santa Madrona es la oportunidad de abrir la posibilidad de nacimientos en una clínica
por tanto con medios sanitarios, a clases populares. Esta clínica empezó en 1920 y se cerró en el 83 cuando se pensó que la sanidad pública ya estaba cubriendo ese objetivo. Pero antes pues, lo estaba ofreciendo la obra social, ¿no? También en la trayectoria de la obra social pues, ha sido la creación de una red de bibliotecas. Había una red de bibliotecas importante en Cataluña que en los años 90 se traspasó a las diputaciones y por tanto dejamos de tenerla. Y ahora en estos, para ir también entre medio, pues ha habido una escuela para personas sordas, ciegas. Por tanto, cubrir necesidades de la sociedad. Diríamos en la última etapa, la etapa actual, pues lo que son los programas sociales, que acaban significando una inversión de más de 300 millones de euros al año, pues están focalizadas en pobreza infantil. ¿Por qué pobreza infantil? Pues en España 1 de cada 3 niños vive en situación de vulnerabilidad y entonces lo que promueve, lo que intenta el programa Caixa por Infancia en este caso es romper con el círculo de la pobreza, ¿no? Otro de los temas en que trabajamos es la inserción social laboral, en donde estoy trabajando más directamente. En España hay casi 3 millones de personas en situación de paro y las personas en situación de exclusión, sea por discapacidad o por algún factor de vulnerabilidad, tienen más dificultad de acceso. Incorpora lo que hace es intentar facilitar ese acceso al mundo laboral. Programa de personas mayores, pues se prevé que en 2050 más del 36% de la población tendrá más de 65 años y el programa de personas mayores lo que promueve es un envejecimiento activo y bueno, actividades para personas mayores. Y por último, el área de humanización de la salud, con el programa de atención terminal a personas atención integral a personas en situación terminal, pues se estima que alrededor de 141.000 personas en España requieren de una atención psicosocial. La atención médica está más que cubierta con paliativos, pero esa atención psicosocial, espiritual, pues a través de este programa se está dando respuesta, ¿no? Son programas que llevan ya pues, más de 15 años y por lo tanto diríamos que desde la fundación que tiene como objetivo pues ayudar a construir una sociedad mejor y dando oportunidad a las personas más vulnerables, pues para eso articulamos estos programas que nos permiten cubrir pretenden cubrir esta misión. Pues muchas gracias, Francesc, por este resumen de todas las actividades y la acción social que se desarrolla, ¿no? Me ha parecido muy interesante. Queremos seguir escuchando ahora a Luciano, también a ver su punto de vista, ¿no?, sobre esta responsabilidad desde las organizaciones en cuanto a transformación social. Luciano. Estela, muchas gracias. Y bueno, buenas tardes a todas y todos. Para nosotros es una felicidad de participar de un evento como este. El tema es más actual que nunca. Nuestro sector, Santillana, opera dentro del sector educativo en América Latina. Es una compañía que está 100% concentrada en el mercado latinoamericano. Operamos en 19 países. Y vemos desde aquí que la agenda social, en especial la agenda de derechos humanos, van de mano con la educación, siempre, especialmente la educación de este segmento básico, ¿no?, de niños y de jóvenes. Están, por tanto, intrínsecamente conectados, ¿no? Y esto es algo que va muy en línea con la historia que tenemos dentro de la empresa. Es una compañía que ya tiene como 60 años. Vosotros en España conocen bien a Santillana. Hoy no operamos en España, estamos dentro del mercado latino. Pero tanto con la compañía cuanto con nuestra fundación, la Fundación Santillana, esto siempre está muy sintonizado, ¿no?, muy en línea. Esta fuerte conexión entre la acción social y el negocio, la parte empresarial, de verdad es un poco el motor de la empresa, ¿no? Y nuestra operación aquí en Latam nos pone en una región del mundo profundos, con grandes desafíos sociales, ¿no? Y son desafíos que están dentro de conceptos de inclusión, de diversidad, de equidad. Y esto para mí es un poco la matriz de cómo nuestras operaciones deben se pautar. Estamos en un mercado, para dar algunos números, ¿no?, de lo que estoy hablando, son como 118 millones de alumnos dentro de América Latina en este segmento. Aquí en Brasil, donde yo estoy, son 50 millones de alumnos, siendo que
prácticamente 40, 38 millones están en la educación pública, con 180.000 escuelas. Esto nos da una diversidad y una multiplicidad de realidades muy exuberante, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre preparados para atender muchos perfiles, muchas realidades. Y yo veo que, a pesar de, aunque tengamos todo este contexto desafiador, hay grandes conceptos de la educación que son los que los que trabajamos de forma más organizada para construir una agenda de ciudadanía, una agenda ciudadana, ¿no? Al final, una agenda civilizatoria y que me parece cada vez más necesaria, ¿no? Entonces, los temas que UNESCO defiende, la ciudadanía global, la educación para el desarrollo sostenible, la conexión toda de la educación con la Agenda 2030, esto cada vez más dentro de Santillana tenemos un esfuerzo por incorporar estos temas tanto en nuestros contenidos como servicios, plataformas, y claro, con la Fundación. La Fundación tiene un papel bastante clave, una pieza clave dentro de esta estrategia de sostenibilidad del grupo, porque sus líneas de actuación prioritarias son justamente la igualdad de oportunidades, la equidad y la inclusión. Entonces, esto es un poco los compromisos que Fundación asume cuando está hablando con este enorme contingente de alumnos y docentes que tenemos en toda Latam. Estamos en un momento muy especial en la compañía. Acabamos de crear un nuevo plan global de sostenibilidad para todo el grupo. Está justo este mes en una etapa de presentación y formalización. Es un plan bastante ambicioso, es un plan que nos pone una ruta y nos pone unos compromisos y obligaciones bastante audaciosos y que veo que al mismo tiempo están muy coordinados con toda esta historia que comparto con vosotros, ¿no? Que es una historia bastante interesante. Muchas gracias, Luciano, y a los demás y las demás ponentes. Me ha parecido muy interesante, ¿no? Ver cómo pues, las organizaciones ya no son tan hegemónicas en el sentido de la misión puramente de negocio, ¿no? Que vemos que cada vez hay más consideración de este aspecto más social en diferentes formatos, ¿no? En el formato pues, de que es parte del propósito de la organización o incluso que se incorpora generando una segunda organización como podría ser una fundación, ¿no? Que va un poco en paralelo a la propia empresa, ¿no? Me ha parecido también muy, muy interesante esta idea de escucha activa, ¿no? De las organizaciones. Bueno, lo comentaba Rosa al principio, ¿no? Esa necesidad de escuchar qué está pasando a nuestro alrededor, y creo que todas y todas lo habéis enfatizado, no solo internamente, es decir, con las personas trabajadoras que al final representan esta sociedad, ¿no? Y justamente esa sociedad tan diversa que tenemos, sino también con todo el contexto en el que estamos operando como organización, ¿no? Entonces, esa responsabilidad y también, como decía Esperanza, esa conciencia de que las decisiones de negocio pues, tienen un impacto en la sociedad en las que operan estos negocios, ¿no? Entonces, con esto daría un poco pie a la segunda pregunta del debate, ¿no? Y justamente hemos visto que no siempre la acción social es parte intrínseca de la misión de las empresas, aunque cada vez más, ¿no? Pero imaginamos también que a veces no es del todo fácil compaginar los objetivos económicos con las intenciones en materia social, ¿no? Que por un lado, pues muchas organizaciones quizás incluso desearían hacer más acción social y probablemente tienen dificultades, ¿no? en seguir, digamos, con los dos propósitos, con la misma marcha y la misma dedicación de recursos de todo tipo, ¿no?
Además, en un contexto en el que las personas consumidoras pues, también son cada vez más exigentes y más críticas, ¿no? A nivel medioambiental, pues estamos escuchando en ocasiones pues, todo el tema del greenwashing, pero pasa lo mismo a nivel social, ¿no? Y basta con un pequeño fallo en alguien que está en tu cadena de valor, ¿no? En una organización, quizás un proveedor, pues puede hacer mucho daño, también sabemos, a la imagen de una empresa que quizás sí que ha ido construyendo durante años este compromiso social, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar desde vuestras experiencias, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales obstáculos con los que os habéis encontrado a la hora de transformar estas intenciones de impacto social en acciones concretas? Sí han existido estos obstáculos, ¿no? Por supuesto, quizás también tenéis historias, ¿no? Muy positivas, pero en general pues, me gustaría sí que pudieseis ser lo más transparentes posibles y compartir, ¿no? Pues, estos obstáculos y sobre todo pues, cómo los habéis superado o cuáles han sido esas palancas que han facilitado esta implementación de acciones concretas, ¿no? En materia más de derechos humanos, de igualdad. No sé si queremos seguir en el mismo orden, si os parece. Sí, Rosa. Como queráis, perfecto. Muy bien. Pues es cierto que yo creo que todas compartiremos un poco la visión de que a no ser que tengas esa iniciativa social, ¿no? Como entidad o organización, pues el resto de organizaciones, empresas ordinarias o entidades ordinarias tienen que construirla, pero con una creencia, ¿no? De que las personas que la componen, pues bueno, existe cierta fibra social. Y es cierto que nosotros en concreto, y seguro que muchas empresas empiezan haciendo muchas cosas sin pensar que eso es ser socialmente responsable, desde la atención a la plantilla y acciones concretas de ayuda, soporte, de mejores condiciones laborales, de conciliaciones, y te hablo cuando ya no existen esas leyes, te hablo de hace muchos años, y todo ese recorrido que va suponiendo pues, incorporar temas medioambientales, ¿no? Sostenibilidad, ¿no? En la compra con nuestros proveedores, empiezas a incorporar muchísimos aspectos que lo habéis escrito y dices, pues esto es ser socialmente responsable. Y es cierto que esa cadena se rompe en un momento dado, ¿no? Esa buena acción desarrollado con personas, insisto, porque las empresas se componen de ello, ¿no? Y de una dirección que marca una estrategia y una política, o muchas veces los departamentos que marcan políticas y la dirección los apoyan. Entonces, tanto en un sentido como en otro es importante que eso fluya y se implemente. Y sí es cierto que como obstáculos encontramos una plantilla diversa y con ello una línea de mandos también muy diversa, tanto como lo es la sociedad misma. Y en ello, pues por mucho que los responsables de áreas, ¿no? quieran implementar políticas adecuadas a ley, porque es cierto que existen leyes, por suerte, algunas demasiado antiguas ya, como para ahora ponerlas tanto encima de la mesa, ¿no? Pues ya sea la diversidad funcional, la inclusión de colectivos vulnerables referidos a esto, ¿no? Y llevamos años colaborando, por ejemplo, con Fundación La Caixa, pues por medio de sus programas Incorpora, hace añísimos que estamos colaborando con la inclusión de colectivos vulnerables, ¿no? Nosotros en un momento dado decidimos hacer una política muy agresiva en incorporar personas y dar oportunidades laborales y nos pusimos todos manos a la obra y eso implicó mucha sensibilización a nuestros mandos. El hecho de no hacerlo por aparentar, ¿no? El social washing y el greenwashing que comentabas también, Estela, sino realmente hacerlo porque nos aportaba muchos beneficios de muchísima índole. Y hablamos de una plantilla dedicada a actividades muy del día a día, ¿no? Muy nuestras y muy necesarias, esenciales, como se ha visto con la pandemia. Con lo que, bueno, pues al trabajar eso implica rodearte de entidades sociales, de personas y organizaciones que saben y son expertas de ello, y hacer sensibilización a esos mandos, porque por mucho que en este caso yo que sí que he mantenido ese rol de liderazgo en el área de personas, pero luego me he encontrado con mucha diversidad de nuestros mandos, ¿no? El que al 100% se alinea con los objetivos de la empresa y al que tienes que
trabajar internamente para que se alinee con esas políticas. Con lo que de los mayores obstáculos a veces los tenemos dentro y siendo transparentes, como decías, pues el hecho de que toda la política de la empresa llegue y todo aquello que sucede que no está alineado a nuestra ética, a nuestros políticos, a nuestros protocolos internos, realmente también nos fluya, ¿no? Para poder intervenir. Con lo que, bueno, para nosotros ha sido por nuestra dimensión, nuestra dispersión, ¿no? Esas organizaciones grandes, dispersas, que pierdes el contacto directo, no es una fábrica o un ente donde tengas un poco la gente pues más de alguna manera dominada y controlada y bueno, pues visualizada, pues eso no te permite llegar de la manera que mejor pudiera fluir a todos los servicios, ¿no? Desde cualquier punta de Cataluña. Pues bien, ahí es donde hemos tenido obstáculos, la dispersión, la línea de mando, que esté alineada realmente con los valores de la empresa. Y bueno, el ser una empresa no de iniciativa social, pues eso te comporta tener que ir haciendo cosas y contar lo que haces, porque lo que no cuentas no se conoce, no se sabe y no computa. Entonces es cierto que hacemos tantas decenas de cosas diarias, ¿no? Hoy mismo, ¿no? Día Internacional contra la Erradicación, ¿no? La violencia machista, nuestra empresa se vuelca absolutamente con una plantilla que tenemos especialmente feminizada. Hacemos mucha inclusión laboral de personas de violencia de género, les damos oportunidades infinitas, no, pero las que puede nuestra organización, y apoyamos y damos soporte en muchos sentidos, con un equipo social, ¿no? Proyecto social, una delegada social que se encarga, una unidad de apoyo. Es decir, que hemos tenido que ir construyendo también desde dentro en aquello en lo que creemos, e ir dotando de recursos, que eso a veces no son infinitos también, ¿no? Las empresas tampoco se subvencionan de ello, con lo que al final tienes que ir eligiendo dónde apuestas y dónde pones los recursos en un momento dado. Nosotros hemos creído que en el área de personas es muy importante haber invertido el equipo social, políticas de igualdad, políticas de inserción y colectivos y por lo tanto el acompañamiento de esos colectivos. Tenemos una variedad de perfiles poco estándar en una empresa ordinaria que nos enorgullece, ¿no? Pero eso ha sido a base de lidiar con algunos conflictos o problemas o dificultades a la hora de querer ser no lo que aparentamos, sino somos lo que somos, ¿no? Gracias, Rosa. Paso la palabra a Esperanza, siguiendo el mismo orden de antes. Esperanza. Sí, para hablar de obstáculos voy a centrar un poco en torno a qué obstáculos voy a explicaros. Deciros que Mars a nivel social y activismo social está muy centrado en trabajar la inclusión, porque creemos que es el motor de cambio cultural para obtener diversidad, ¿no? Sin inclusión no tenemos diversidad. Entonces, bajo este prisma tenemos 3 objetivos muy claros que nos hemos puesto como compañía, y luego os hablaré cuáles son los retos que nos encontramos con estos 3 objetivos. Los 3 objetivos, el primero es la equidad de género a nivel que se refleja a nuestro nivel directivo, pero que lo queremos alrededor de toda la organización. Y en ello pues estamos pues poniendo muchísimas iniciativas alrededor de trabajar específicamente con el colectivo que vemos que le cuesta más llegar a posiciones de liderazgo, que es en las mujeres, en programas de mentorización, programas de sponsorización, pero sobre todo, y creemos que hemos hablado aquí mucho de educación, mi compañero de Santillana lo hablaba, creemos que tenemos que trabajar en un cambio cultural que empieza con educar. Pues educar, por ejemplo, a los managers en cómo incentivar y potenciar el liderazgo femenino. ¿Vale? Cosa que, si doy un dato que a mí me sorprendió como mujer, pero resulta que es muy evidente, pues resulta que las mujeres somos interrumpidas en una reunión 3 veces más que un hombre. Bueno, pues si empezamos a entender qué hay detrás, ¿no?, de esa barrera que nos encontramos y de ese sesgo inconsciente que tenemos, porque es inconsciente, trabajando con nuestros managers creemos que allí podemos alcanzar mucho más reto que el objetivo muy numérico que nos hemos puesto, que es queremos que el 100% de nuestros comités de dirección representen equidad, es decir, sean balanceados. Vale, pero hay mucho que recorrer para lograrlo. El segundo gran objetivo, y lo he hablado, y es la inclusión. Y queremos y somos muy
vocales en esto. Le decimos a nuestros empleados cada año que nos den su opinión sobre si somos una empresa que atesora visión y opiniones diversas. Y queremos estar al 80% de ese resultado, con lo cual nos queda mucho camino por recorrer, porque sin duda vemos que lo que nos dicen nuestros empleados es que la intención está allí, se sienten que están en una compañía que va a favorecer que puedan ser ellos mismos, pero que hay camino por recorrer, especialmente en alguno de los colectivos que podemos llegar a hablar. Y tercero, es el objetivo de representar la diversidad de allá donde operemos. Es decir, lo que queremos es que en los mercados que estemos, nuestra organización sea el reflejo de esa diversidad, es decir, de las diferentes diversidades de edad, de género, de etnicidad, cultural, que tenga el mercado en el que estamos. Pues si bien esos son los 3 grandes objetivos y que los tenemos marcados con fechas, ¿cuáles son los grandes retos que estamos viendo? El primero es sobre todo el cambio cultural, el cambio hacia la inclusión. Empezar por, digamos, romper con los tabús, romper con los sesgos inconscientes que tenemos todos y cada uno de nosotros, y para ello lo que ponemos al servicio de nuestros empleados es muchísimas plataformas de escucha, pero también de participación activa. Y tenemos foros muy concretos, como llamamos los Associate Representative Groups. ¿Qué quiero decir con esto? Damos a nuestros empleados la libertad de organizar grupos de representación de las diferentes minorías. Ponemos recursos, invertimos dinero para que puedan, pues por ejemplo, traer formación externa que nos ayude a entender pues, cuáles son los retos del colectivo LGTBI+. Por ejemplo, colaboramos con la Federación del LGTBI+, para que nos dé un poquito de, pues digamos, ciencia, y información que luego ponemos al servicio de estos colectivos de representación y damos voz a nuestros empleados para que sean ellos los que nos digan hacia dónde quieren que la compañía invierta más para alcanzar esa diversidad. El otro gran reto que nos encontramos también es el reto de cómo avanzar, como diríamos, con agilidad. Cómo avanzar, porque los objetivos os lo he compartido, pero después nos encontramos que la sociedad también para nosotros puede ser una oportunidad, pero que también ralentiza. El desarrollo de la sociedad está ralentizando nuestra capacidad de avanzar con agilidad. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, voy a ir a un tema que no nos gusta mucho hablar en recursos humanos, pero que el COVID nos enseñó, es que nos habíamos puesto un objetivo muy claro de equidad de género y de una fecha en la que queríamos lograr, pero lo que nos dimos cuenta es que COVID lo que nos hizo es retroceder un poco, sobre todo en aspectos de conciliación, en aspectos de salud mental, en aspectos que para la sociedad son fundamentales. Entonces, pero sin embargo, el reto que nos supuso COVID también nos permitió aprender muy rápido. Entonces, empresas como la que yo represento, rápidamente entendimos cuáles eran los retos que se había encontrado la sociedad y pusimos en práctica medidas que lo que hacen es intentar, digamos, desbloquear esos retos que nos encontramos en el día a día de la sociedad, como por ejemplo ofrecer flexibilidad, como por ejemplo implantar el teletrabajo al 50% sin duda en todos los colectivos que hemos podido, como por ejemplo dotar de herramientas como dar herramientas para la salud mental, formar a nuestros managers sobre qué significa dirigir a un equipo y preocuparse por la salud mental de ese equipo. Entonces, digamos que más allá del número, más allá del objetivo que nos podamos, si no intentamos poner medidas y como empresa contribuir a la sociedad con medidas que desbloqueen los retos que se encuentran nuestros empleados, que son familias, que son amigos, que representan la sociedad en la que vivimos, no vamos a avanzar. Entonces, estos son los 2 grandes aprendizajes que yo quería compartir. Gracias, Esperanza. Paso la palabra a Francesc. Muy bien. Bien, antes he dicho que la misión de la Fundación es ayudar a construir una sociedad mejor y más justa, dando oportunidad a las personas más vulnerables, ¿no? Esto es un reto pues, muy difícil, ¿no? Y ahí yo enfocaría quizá mi intervención en decir cómo lo hacemos para afrontar estos retos y bueno, medirlos, ¿no? A veces decimos que por qué lo que es el eje social es más difícil de justificar, de demostrar, y es porque difícilmente se mide, ¿no? Entonces ahí, pues ante esa misión tan compleja,
pues esto se convierte en un reto para la fundación, y entonces hemos visto que una de las fórmulas de abordarlo es creando programas propios. O sea, mira que lo que caracteriza el tercer sector es que está muy atomizado, hay muchísimas entidades sociales que hacen pues, microimpactos, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de poder medir impactos, pues quizá más de transformación, ¿no? Y ahí diría que bueno, la fórmula ha sido, y no es fácil, es creando programas propios. ¿Qué significa tener un programa propio? Significa que, a ver, un programa parte de modelos contrastados. Todos los programas tienen una dirección científica, que son los que marcan la línea de intervención y los que definen esos retos y fórmulas para evaluar, ¿no? La Fundación La Caixa no tiene digamos, el contacto directo con las personas y lo hacemos a través de entidades sociales. O sea, la implantación es a través de entidades sociales. Esto que parece muy fácil de decir, pues también es muy complejo porque cada entidad social también tiene su razón de ser y ahí es el cómo conseguimos, Incorpora, por ejemplo, pues tiene 411 entidades sociales en España. Caixa por Infancia, más de 500. Pues cómo conseguimos que estas entidades sociales trabajen con la misma metodología y trabajen en red. Esto para los que trabajan en el mundo social saben que no es fácil, pero ahí es el trabajo, pues diríamos, el reto del programa, ¿no? El trabajar, que las entidades trabajen en red, que solo así es la forma de, con una acción, pues con la dimensión que se puede hacer, pues se pueden medir impactos, ¿no? Y haciéndolo siempre, nosotros no podemos sustituir a la administración, no es nuestra idea sustituir a la administración, porque realmente los retos sociales están, para eso está la administración, ¿no? Pero trabajar en colaboración con la administración. Por lo tanto, todos nuestros programas tienen convenio con entidades y convenios con la administración para poder ser ese agente complementario a lo que hace la administración. Los programas tienen una evaluación permanente. Hay una evaluación de impacto de los programas y unas auditorías económicas para hacerlos más eficientes y para que haya transformación tiene que haber perdurabilidad, continuidad en el tiempo. Lo que transforma una sociedad no son el sumatorio de proyectos, sino ser capaces de generar todo un proceso y esto se consigue también pues, con años de implantación. Y solo así, pues, bueno, nosotros es formular retos en forma de impactos que se puedan medir, ¿no? Y ahí puedo citar ejemplos de Caixa por Infancia, pues indicadores de impacto son que el 6,3% de los niños y niñas de Caixa por Infancia abandona la ESO prematuramente frente al 30% que se da en los contextos digamos, de bajo nivel socioeconómico en España, ¿no? O que el 85,1% de los niños y niñas del programa se gradúan al finalizar la ESO, frente al 84%, o sea, 85% Caixa por Infancia, niños de Caixa por Infancia, 84% la aprobación en general, ¿no? Estos son retos bueno, es lo que a nosotros nos justifica, nos alimenta y nos hace generar continuos retos de mejora, ¿no? Incorpora, pues, uno de los elementos, hacemos una evaluación permanente de cómo del número de empresas que están pues, haciendo esta inserción, pero el indicador principal es el SROI, el Social Return of Investment, que cuesta tanto de medir. El año 2012 el SROI del programa Incorpora estaba en 9 euros por euro invertido, el 17, la última medida que hicimos, estaba en 18 euros, ¿no? Por tanto, el cómo conseguimos con los mismos recursos pues mucha más eficiencia y por lo tanto esa eficiencia se traduce en poder atender a más personas y atenderlas mejor. Bueno, esto es un poco... ya sé que lo has dicho, ¿no? La Fundación La Caixa es una entidad singular en relación a las otras, ¿no? Pero bueno, nuestro reto también, me ha gustado oír a Rosa, ¿no? Hablando del programa Incorpora, ¿no? O sea, el cómo conseguimos también a través del programa que el activismo, diríamos, de la Fundación se pueda transferir también a las empresas, ¿no? En el tema de Incorpora, ¿no? Cuando empezamos Incorpora, pues Incorpora era vista por las empresas como, en todo caso, un compromiso de responsabilidad social corporativa, ¿no? Pero ahora mismo las empresas ya tienen, pues, ya tienen objetivos de políticas de recursos humanos inclusivas,
tienen objetivos trabajar con los valores de la diversidad. Por tanto, yo creo que ha hecho una evolución, ¿no? Y por lo tanto, nuestro cliente, el cliente Incorpora, no es un departamento de RSC, sino que es recursos humanos, y recursos humanos utiliza Incorpora si le das un buen servicio. Utiliza Incorpora si ve que las personas que proceden de las entidades Incorpora pues aportan talento y aportan también pues bueno, ilusión y ganas de trabajar, ¿no? Y eso es lo que nos permite crecer año a año en número de transacciones. Gracias, Francesc. Y para acabar esta pregunta sobre obstáculos, bueno, Luciano, nos has mencionado ya a la anterior pregunta, ¿no? Algunos de los retos a nivel de organización, ¿no? Y de, bueno, por todas las personas con las que trabajáis y el contexto en el que tenéis impacto, pero no sé si en pocos minutos pues, nos quieres mencionar algún otro obstáculo bueno, que tenéis, ¿no? en este camino. Sí, bueno, aquí tenemos buenas y malas noticias, Estela. Entonces, vamos a empezar con las buenas. Dentro de este sector de educación hay una suerte nuestra, porque es un perfil de público interno muy activista, ¿no? Es un perfil de gente que pone la camiseta, que presiona a la compañía por cambios, presiona por acciones. Esto es muy importante. Además, el público final de nuestros proyectos y los intermediarios, los maestros, los directivos de escuelas y al final los alumnos también nos presionan, ¿no? Entonces, estamos en una cadena que se mueve con mucha velocidad en esta dirección. Especialmente en Santillana, estamos en un momento bastante interesante y bastante único por la aprobación del plan, y una de las preocupaciones que tomamos y estamos con esto mucho con mucha atención es justo con greenwashing y social washing. Aunque no tengamos grandes impactos ambientales, tenemos una función de concientización en educación y tenemos misiones importantes para hacer en la desplastificación y descarbonización de nuestra cadena, ¿no? Entonces, hay temas relevantes y de mucha atención con greenwashing. Con social washing, mucho peor, porque con este alcance, ¿no? que comenté con vosotros, ¿no? Que de tantos millones de alumnos, siempre es un cuidado extra, ¿no? Tener atención para que no entremos en proyectos que sean demasiado solo publicitarios, ¿no? Esto no puede pasar. Esto está, es siempre un punto que tenemos mucho cuidado, mucha atención. Pero el punto positivo es que me veo dentro de una empresa de creyentes. Son creyentes en la agenda de sostenibilidad, son creyentes en la Agenda 2030, en los ODS. Esto es una característica muy fuerte de la compañía. Pero, por supuesto, hay desafíos, hay muchos desafíos. Uno, voy a empezar hablando justo con el punto que Esperanza comentó, que son los cambios culturales. Aunque tengamos una tradición cultural fuerte dentro de la compañía, yo veo algunos puntos de atención. Tenemos que generar datos más sólidos, reportar datos con más comprobación, con más fiabilidad, con más confianza. Esto es un cambio que estamos en este momento nos esforzando mucho. Está aquí una de nuestras compañeras, María García, que nos ayuda mucho en este proceso de movermos la comunicación interna de la compañía para crearmos esta nueva conciencia. Hay desafíos externos también, proyectos de alcance social tienen que ser más escalables, tienen que tener más alcance, tienen que generar más impacto, ¿no? Este es un poco el perfil de proyecto. Y también tenemos que buscar más alianzas. No se hace esto solos, ¿no? No hacemos esto solo dentro de una empresa como la nuestra. Tenemos que buscar alianzas con los organismos multilaterales, con los organismos de referencias, con otras empresas privadas. Yo escucho los proyectos que los compañeros están exhibiendo, siempre veo conexión, ¿no? Esto tenemos que funcionar
mucho más en red, mucho más en un sistema de alianzas, ¿no? Porque si no, yo creo que es casi imposible ganar esta escala que me parece tan necesaria para enfrentar estos tipos de desafíos. Y para final, bueno, ahora voy a regresar con las buenas noticias, solo para encerrar. Tenemos algunas líneas de proyectos que me parece que caminan justo en esta dirección. Uno de los principales, el proyecto Voy a Hacer, que tenemos en Perú y Guatemala para atender a niñas en situación de vulnerabilidad, especialmente de poblaciones indígenas. Es uno de esos proyectos hechos en alianza. Hacemos con la Fundación Entre Culturas y Fe y Alegría y estamos atacando justamente este punto de brecha de género, ¿no? Desde el nacimiento de este problema, que es la exclusión de niñas del proceso educativo, la exclusión de niñas de procesos de formación digital, de formación en tecnología. Tenemos un proyecto aquí en Brasil también que ataca, que pone foco justo en las cuestiones de equidad y diversidad, que es un proyecto de educación para relaciones étnico-raciales. La cuestión racial en Brasil es tal vez una de las principales agendas que tenemos en el país y queremos también ayudar a la escuela a enfrentar esta situación. Y un proyecto de STEAM, de la inclusión de niñas en tecnología, además del proyecto Voy a Hacer, que estamos buscando junto con organismos multilaterales cómo apoyar la inclusión de niñas en la educación de ciencias, la educación de matemáticas, de física, de biología, de química. Cómo apoyar estas niñas y cómo aumentar la presencia y el número de niñas en estas áreas. Qué interesante. Bueno, ojalá tuviéramos mucho más tiempo, ¿no?, para conocer mucho más a fondo todos vuestros proyectos y vuestras iniciativas. Acerca de esta pregunta de obstáculos, ¿no?, yo me he quedado como con tres palabras clave. La primera es cultura empresarial, cultura organizativa, ¿no?, esta necesidad de estar todas las personas alineadas respecto a este compromiso también de impacto social, ¿no? El otro aspecto son los datos, es decir, necesitamos datos para poder probar, ¿no?, sobre todo que haber invertido estos recursos y de tiempo y de dinero como empresa, como organización, pues ha tenido un impacto quizás no como el esperado o quizás sí, pero por lo menos que tengamos herramientas para avalarlo, ¿no? Y la otra cuestión es el aislamiento como obstáculo, y la parte positiva sería esta necesidad, ¿no?, de construir alianzas también con actores externos y poder ahí pues realmente multiplicar muchísimo nuestro impacto, ¿no? Como vamos bastante mal de tiempo, un poco por los retrasos anteriores, pero también porque, bueno, es muy interesante, ¿no?, escuchar hablar de todas vuestras iniciativas y nos falta siempre un ratito. Os voy a pedir ahora que en un minuto cada una máximo, me digáis en una palabra además, cuál es el beneficio como organización por impulsar este tipo de iniciativas respecto a vuestra organización, si me lo podéis describir en una palabra, y a título personal. ¿Cómo os ha beneficiado o qué os ha dado esta posibilidad de estar impulsando, ¿no?, algún tipo de iniciativa de acción social? Es decir, 2 palabras por ponente, la primera respecto a la organización y la segunda a título personal, lo que representaría ese beneficio de activismo social. Empezamos. Bueno, pues a ver, seguro que todas tenemos muchas y por elegir una, porque yo pienso que hay muchas cosas que nos caracterizan tanto a nivel de organización como personas, pero como empresa yo pienso que es corresponsabilidad, ¿no?, compromiso. Son 2 palabras que se alinean mucho, pero bueno, cualquiera de las 2 pudiera ser viable. Y a nivel personal, ¿no?, pues coherencia. Yo creo que lo más importante es hacer las cosas como sientes y piensas y poderlas hacer en un entorno profesional que te acompañe. Yo pienso que en ese sentido de la adherencia, en ese sentido pues te vincula y creo que me quedo con esas, ¿no?, compromiso y coherencia o corresponsabilidad y coherencia pueden definirnos.
¿Y qué te ha aportado? Si tienes que decir en una palabra lo que te aporta. Bueno, pues la acción es un social. tema de el sentimiento de identidad alineada a los valores que tú representas, ¿no? Entonces yo pienso que vinculada a esa coherencia pues te hace sentir satisfecho de que aportas tu granito de arena desde un punto de vista de la posición que ocupas, ¿no? Entonces pues al final cuando eres partícipe de diferentes acciones que impactan directamente en tu plantilla, que al final se siente no identificada en función de lo que puedes hacer por ellas, pero la tipología de nuestros servicios, como a veces las empresas vamos cambiando, o eres algo diferente o realmente al final pues eso, ¿no? Te cambian la uniformidad y pasas a ser más del equipo, con lo que yo pienso que en ese sentido de satisfacción de saber que esas personas se sienten vinculadas a la organización a pesar de que pasemos temporalmente por sus vidas, ¿no? Gracias, Rosa. Esperanza, tus 2 palabras. Me acerco a Rosa. Como organización, el activismo promueve el compromiso, lo potencia y sencillamente lo pone al servicio de que nuestras organizaciones sean cada día mejores. A título personal, está vinculado con mi propósito personal. Yo creo en el desarrollo, o sea, y en el crecimiento. Utilizo la palabra crecimiento en un entorno empresarial y digo crecimiento de negocio, crecimiento de mis compañeros, crecimiento de mis hijos. Entonces, el dar voz a lo que la sociedad necesita solo va a hacer que la sociedad mejore, con lo cual a mí me vincula y me mantiene muy, muy firme y muy convencida de que lo que hacemos es lo correcto. Gracias, Esperanza. De Francesc. nada. Bueno, a nivel de organización, bueno, al final no, yo creo que nos vamos a ir repitiendo, ¿no? Cuantos más. Pero bueno, es que nos necesitamos, ¿no? El hacerlo juntos, ¿no? La Fundación La Caixa es de las entidades, está entre las 5 entidades con mayor presupuesto del mundo, pero nosotros solos no hacemos nada, ¿no? No hacemos nada si no trabajamos con las entidades sociales. No conseguimos nada si no nos complementamos con la administración, ¿no? Tanto lo que decía Luciano en su intervención anterior, ¿no? Alianzas. En realidad, yo diría que hay 16 ODS más 1, el 17, que el 17 es el que permite que haya que se puedan cumplir los 16, ¿no? Por tanto, juntos lo podemos, nos necesitamos. Y a nivel personal, pues, bueno, coincido con Esperanza, ¿no? Yo creo que uno es aquello que lo que le da sentido a uno es lo que hace, lo puede dar a los otros, ¿no? Uno es aquello que hace por los otros, ¿no? Por tanto, todo esto confirma mi propósito y consolida mi propósito y alimenta mi propósito, ¿no? Por lo tanto, bueno, es eso, propósito de vida. Gracias, Francesc. Luciano. Bueno, para mí como organización, Estela, es oportunidad de ser un actor clave para el progreso, un actor clave de transformación dentro de la escuela, que tengamos, es la oportunidad de generar una gestión cada vez más responsable dentro de la compañía y una gobernanza cada vez más comprometida. Y a nivel personal es realización. Cuando veo algum projeto que efetivamente está produzindo transformação real em la vida de alguma comunidade, de algum niño, que seja só uma escola, solo niño, é uma satisfação muito grande. É realmente nível de realização personal que me encanta muchísimo hacerlo. Muchas gracias. Bueno, me quedo con estas palabras, ¿no? Compromiso, satisfacción, realización, oportunidad. Yo creo que aquí tenemos muchos motivos, ¿no? Para superar cualquiera de los obstáculos que habéis estado comentando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy y por compartir, ¿no? Justamente desde esta transparencia y también desde esa ilusión por todo lo que hacéis, pues vuestros puntos de vista. Con esto doy paso, cerraría esta mesa, este panel.